Buenas, esta es la actividad número 6 del curso de Introducción a la Inteligencia Artificial para la maestría de Inteligencia Artificial de la Universidad de La Salle. Para este caso, esta actividad corresponde a el desarrollo de una red neuronal a partir de un dataset, en este caso el dataset de California, Housing. Tenemos dividido el proyecto, o está dividido el proyecto en secciones que vamos a ir describiendo, que se van a ir describiendo. En este caso, la primera parte corresponde a las librerías, a todo lo que es importación de librerías. En este caso tenemos las librerías necesarias. Tenemos dentro de las librerías necesarias todo el tema de operaciones numéricas, el caso de NumPy, de TensorFlow, de Pandas, y librerías específicas para graficar, en este caso Sandbox, ¿sí? Tenemos también algunas librerías para cargar todo lo que son los datasets directamente. Entonces, luego tenemos la configuración de algunos estilos específicos. La siguiente parte corresponde al cargue y exploración del dataset de California Housing. En este caso, este primer cargue, tiene también una representación a nivel de la estadística descriptiva. En esta primera parte, pues cargamos los datos con la información del dataset. Luego pasamos la información a nivel de definir la variable objetivo, que en este caso es la media de los valores de las viviendas, y vamos a aplicar una estadística descriptiva general en la operación. Y luego una gráfica a nivel de las matrices de correlación. Aquí vemos obviamente la división de los diferentes ítems que trae o características que trae. Hay 8 características que corresponden a los atributos directamente. Bueno, en este caso los atributos de variables predictoras y un atributo que corresponde a la variable objetivo, que en este caso es el valor medio de las viviendas. Aquí podemos observar un poco acerca de algunas características específicas que se van a ir presentando a nivel de las métricas descriptivas. En este caso, pues bueno, simplemente para ver el comportamiento de algunas variables o la estructura de las variables. Y luego la matriz de correlación pues nos dará un poco más los valores acerca del comportamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos directamente una correlación entre la variable objetivo y las predictoras que tenemos. Entonces, por ejemplo, la media del valor está definida, el valor medio de la vivienda, vemos que tiene un grado de correlación muy alto con el MEDI, que en este caso va a corresponder o corresponde al ingreso medio de los habitantes de la zona. Pero también tenemos relaciones un poco no tan fuertes, pero que también influyen, como los años que tiene la casa y la cantidad de, bueno, de habitaciones que tiene. Aquí, pues, obviamente hacemos una relación que ante más cantidad, pues hay un tamaño más o bueno, es más grande la vivienda. Y el tema de la edad puede ser por, no sé, influencia histórica, por ejemplo, de las viviendas. También hay correlaciones a nivel negativo por el caso de las latitudes, pero bueno, esto también tiene que ver mucho con la estructura o la forma que tiene California. Vemos correlaciones que también están asociadas directamente a variables predictoras, entonces no directamente influenciando la variable objetivo, sino las predictoras. En este caso, por ejemplo, el tamaño de las viviendas, el tamaño de las casas, perdón, el tamaño de las habitaciones versus el promedio de habitaciones versus el promedio de dormitorios, pues sabemos que hay una correlación alta entre esos dos elementos. Lo mismo entre latitud y longitud. Vemos aquí una correlación que en este caso es inversa y que tiene mucho que ver con la forma que tiene California. En este caso particular, obviamente California tiene una forma que va hacia el occidente y hacia las latitudes superiores. Entonces su comportamiento es como en diagonal. Entonces por eso el comportamiento puede estar asociado de esa manera. ¿Qué otra información obtenemos? Bueno, realmente acá no tenemos mayor influencia, tenemos valores bajos en la gran mayoría. De pronto aquí hay una relación entre la cantidad de cuartos, por ejemplo, eh, y el valor adquisitivo o el valor de ingresos medio de los habitantes en la zona. Luego pasamos a todo el proceso de procesamiento de datos. Entonces, aquí en la parte de procesamiento de datos tenemos la caracterización de las dos variables, en este caso las X que corresponden a las características predictoras y tenemos a Y como la variable objetivo. Aquí dividimos el set de datos para 80% de prueba, 80% de entrenamiento y 20% de prueba, que está definido obviamente por la función. Luego tenemos estandarizar las categorías para la convergencia del modelo. Entonces,
ajustamos o transformamos los datos para todo el proceso de entrenamiento. La siguiente parte es la construcción del modelo a nivel de la red neuronal. En este caso, el modelo está descrito por tres capas, como se pueden observar aquí. Las tres capas, la primera capa tiene 64 neuronas, la siguiente tiene 32 y por último, esta tiene una neurona estructurada. Digamos que la función o la estructura de la función de activación se utilizó ReLU. ¿Qué tenemos adicional? Bueno, tenemos la primera capa de 64, la segunda capa de 32 y la última capa es una sola neurona. Pues obviamente necesitamos un último valor continuo para el proceso de regresión o para que nos entregue el dato específico de la predicción del valor que puede tener la vivienda. También tenemos aquí la configuración a nivel de la función de pérdidas y las métricas específicas para el cálculo de los diferentes valores que van a obtener o los pesos que se van a obtener. Y el resumen del modelo está descrito de esta forma, se puede observar acá. Entonces tenemos una densidad, bueno, valores identificadores, 45, 46 y 47, que corresponden a la capa 1, capa 2 y capa 3. Aquí podemos observar entonces la capa, una capa de 64, una capa de 32 y una capa de 1. Y los parámetros que tenemos para ajuste dentro del modelo son 576, 2080 y 33. Podemos calcular fácilmente esos parámetros del modelo, como aquí. Y sabemos que los parámetros del modelo que podríamos describir, pues los tenemos estructurados por los pesos que podemos obtener de cada una de las variables y obviamente el sesgo que vamos a tener para la función de sumatoria. Entonces, si vamos un poco a mirar las características, en este caso, las variables o las variables predictoras que nosotros vamos a tener van a ser 8 multiplicado por las 64 neuronas que tenemos aquí. Entonces, las variables predictoras serían 8 más las neuronas por las neuronas que tendríamos 64 en total. Entonces, tendríamos un valor de 512 recuerde que cada una de las neuronas tiene un sesgo. Entonces, por tanto, tendríamos más 32 serían los diferentes sesgos. Perdón, serían 64 por 8 más los 64. Aquí tendríamos los 576, que serían los valores de los parámetros que se ajustan para el modelo. Luego tenemos la siguiente capa, que serían 32. Aquí tenemos entonces, obviamente, cada una de estas neuronas de las 64 de la capa 1 se multiplican por los 32 parámetros de la capa 2. Entonces, recordando que todos estos parámetros de esta capa pues, van a influir en la siguiente capa. Por tanto, tendríamos 64 por 32 más los sesgos de la capa 2, que serían 32. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos los 2080. Y en el último parámetro, entonces tendríamos la capa 3, que es la capa ya de salida. En este caso, serían los 32 valores, ¿sí? Multiplicado por una capa, más el sesgo de esa capa, que sería 1, y eso nos daría 33, que son los parámetros que tenemos ahí. De esa forma, aquí tendríamos todos los valores, si sumamos todos, tendríamos 2689. No hay ningún parámetro que esté, que digamos que no sea ajustable, todos son parámetros ajustables dentro de la configuración. Aquí tenemos la visualización de la arquitectura del modelo, entonces planteamos una estructura donde podríamos ver las densidades de cada uno. Aquí podemos ver los inputs directamente, que son las 8 características específicas y los 64 neuronas de la primera capa. Esas 64 serían el input de la siguiente capa y la salida serían las 32 neuronas de la siguiente capa. Las 32 neuronas de la salida serían el input de la última capa y en esa última capa solo tenemos una neurona. Luego tenemos una función, en este caso la función callback para la visualización en tiempo real del entrenamiento. Entonces queremos ver un poco cómo se comporta ese entrenamiento, esas funciones. Entonces lo que se hace es básicamente se evalúan los diferentes parámetros que tenemos, el conjunto de datos de pruebas y de predicciones en tiempo real. Y lo que se va a hacer es un gráfico a medida de que se pasa por las diferentes épocas. Entonces se valida la pérdida de entrenamiento y la de validación. Se ejecuta el proceso de verificación para mostrar los gráficos específicos de salida para cada uno de ellos. Entonces se guarda la pérdida del entrenamiento y la época actual en la que está y luego se procede a analizar el proceso de visualización para que se dé todo el parámetro. Entonces van evolucionando los gráficos. Aquí tenemos dos gráficos, la evolución de la pérdida durante el entrenamiento y la comparación de las predicciones entre los valores reales para cada una de las épocas que se va a ir generando. Entonces ya tenemos la función, nuevamente, aquí tenemos la función callback y aquí aplicamos el entrenamiento. En este caso, obviamente se genera, ¿sí? El history, ¿sí? Y se generan las 30 épocas, en este caso, con el 20% reservado de los datos de validación que íbamos a tener. Procedemos a la ejecución. Bueno, se parametrizan pues aquí los valores que vamos a tener, el tamaño de cada duración del entrenamiento, la visualización y demás. Entonces, aquí podemos ir observando
como a medida que evolucionan, entonces aquí están las épocas descritas, ¿sí? A medida, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 épocas, y a medida que van pasando las épocas, vamos a ver el comportamiento de las pérdidas de validación y las pérdidas de entrenamiento. En este caso, de este lado, también vamos a ver los valores reales versus las predicciones. Y vemos la línea, ¿sí? Bueno, de correlación lineal, digámoslo así, en donde tenemos los valores X y Y, en donde asumimos que el comportamiento entre los valores reales y predictivos debería ser equivalente. Entonces, deberíamos ver todos los datos sobre la línea, sobre la línea. En este caso, vemos que se comportan bastante similar o hay un comportamiento bastante parecido. Tenemos elementos de dispersión, ¿sí? Entonces, vemos los morados, que son las variables predictoras que están un poco por fuera del comportamiento regular, pero aún así el modelo tiende a comportarse. Hay algunos elementos pues, que tienen condiciones anómalas, que están por fuera del gráfico, pero en general el gran volumen de las variables se están comportando sobre la línea o la línea recta de pendiente 1 y valor lineal. Aquí tenemos la evaluación final del modelo, entonces aplicamos todo lo que son el error cuadrático medio, el error absoluto medio y el coeficiente de determinación, que es básicamente la proporción de la varianza de las variables de objetos, digamos que aplicados directamente en el modelo. Se obtiene, por ejemplo, un valor final que corresponde a ese error cuadrático medio, que corresponde más o menos a 0,2931, como está ahí. Si observamos ese valor medio y hacemos un cálculo, llamémoslo así, lineal, y teniendo en cuenta que más o menos estas variables de cálculos numéricos están aportadas sobre los $100.000, entonces tendríamos una variación más o menos de unos $50.000 en promedio, que es la raíz cuadrada de este valor, que más o menos debe estar sobre 0,52 más o menos. Y si vemos el error absoluto medio, que es básicamente la relación lineal entre el valor que debería dar y específicamente el valor que debería obtener, menos el valor que se predijo. En este caso, tenemos una variación de 0,35, que eso nos daría dentro del margen unos 35.000, casi $36.000 de diferencia entre uno y el otro valor. Aún así, el R-score, en este caso, el coeficiente de determinación, está en el 77% para este proceso. Entonces, está un poco más del 77%, 78%, llegando a la predicción, lo que es un valor pues aceptable dentro del parámetro. Aquí tenemos la comparación visual final de los valores, entonces aquí tenemos más o menos el comportamiento que tenemos. De este gráfico bueno, podemos obtener la relación directa entre las predicciones y los valores reales, que es el Median Household, que es básicamente el valor medio de las viviendas, y observamos que el comportamiento es bastante lineal. Tenemos algunos valores predictivos que están por fuera de los parámetros regulares que pueden estar afectando pues, el error final, ¿sí? En este caso el coeficiente de determinación final o la salida final. Pero aún así, gran parte se están comportando de acuerdo a lo que se quiere. Y para finalizar, se hace un proceso de visualización de la distribución del error a nivel de predicción o básicamente los residuos, llamémoslo así. El valor de distribución que tenemos aquí, predictivo, tiene este comportamiento. Como observamos, tiene, llamémoslo así, está la campana, la distribución, y gran parte de los valores se acercan al cero, no exactamente en el cero. Vemos que el punto más alto de la distribución o de mayor frecuencia está un poco movido hacia el valor negativo y la campana tiende hacia el menos, llamémoslo así, ¿sí? Como la distribución es bastante equilibrada, no podríamos asegurar bueno, que el modelo pues, predice de alguna manera sobre un lado o sobre el otro. ¿Qué quiere decir? Que al final el valor predicho que tenemos aquí, si bien la gran mayoría el valor de frecuencia mayor está hacia el lado negativo, podríamos decir que tiene una tendencia a entregar funciones, entendiendo que este error es la relación real menos la predicha. Entonces, en este caso tendríamos que está o tiene una tendencia a predecir valores más altos que el valor real, ¿sí? Entonces, pero dentro del margen, obviamente, del error permitido. Entonces, aquí tenemos el modelo totalmente funcional y cada uno de los elementos para el cálculo de la red neuronal aplicado al dataset que hemos analizado. Muchas gracias.